Quería hablar sobre la palabra. La palabra puede ser algo absolutamente potente o puede ser algo absolutamente banal. En este invento humano tan peculiar que es el de la lengua, que viene a ser la concreción del lenguaje simbólico, la palabra puede ser absolutamente potente en función de su capacidad transformadora. Es decir, la palabra puede transformar al que la emite, al que la escribe, puede transformar al que la recibe, es decir, al que la oye, al que la lee, o puede, en, digamos, los momentos más inspirados, transformarlos a los dos. Es decir, transformar quiere decir que el que habla, el que escribe, el que lee, el que escucha, ya no es el mismo antes y después de la experiencia con respecto a esta palabra. Una cosa, por supuesto, es la palabra de la poesía, otra cosa es la palabra del filósofo, otra cosa es la palabra del que narra, otra cosa es la palabra del terapeuta, otra cosa es la palabra del que habla el terapeuta, y en estos dos últimos casos estamos hablando de palabras que tendrían que ser sanadoras, que sería una forma, digamos, de transformación, pero lo que es importante es que la palabra es potente, tiene esta capacidad transformadora cuando resuena en el que la emite y en el que la recibe. ¿Qué quiere decir resonancia? Quiere decir que algo vibra. Estamos hablando de una vibración afectiva. Estamos hablando de afectos. Los afectos finalmente son la vida, ¿no? Hay algún afecto que se moviliza al hablar, al escribir. Hay algún afecto que se moviliza al escuchar, al leer. Pero hay que tener en cuenta, y esto por ejemplo nos enseña muy bien Spinoza, que los afectos tienen siempre o están siempre ligados a ideas. Siempre hay, y aquí ideas, lo digo en un sentido muy amplio, ¿no? En un sentido no únicamente de conceptos, sino simplemente de significantes, de esta palabra que significa algo, pero esto que significa tiene que estar vinculado a algún tipo de experiencia. Es la experiencia del que habla, la experiencia del que escucha, la experiencia del que escribe, la experiencia del que lee, la que se tiene que poner en marcha. Y entonces, hablar, escribir, leer, escuchar, se convierte en un ejercicio espiritual. En el ejercicio espiritual del que nos hablaba Pierre Radot, ¿no? Cuando quería ir más allá de lo que sería un ejercicio intelectual, es decir, algo que tiene un sentido global. Y que si estamos hablando global, estamos hablando de la unidad del espíritu y del cuerpo. Las palabras también llegan al cuerpo. Esto es importante. Las palabras también salen del cuerpo, porque el cuerpo es la sede de la experiencia. Y como decía Spinoza, lo que llamamos la mente, lo que llamamos el espíritu, es la idea del cuerpo. Es los significados que vamos emitiendo a partir de lo que va experimentando el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, en este elogio a la palabra, simplemente quería avisar de que estamos en un momento desértico, pero no un momento desértico por falta de palabras, sino en un momento desértico, digamos, por saturación.
¿Y saturación qué quiere decir? Quiere decir que palabras banales, sin sentido, que no transmiten nada, que no transforman nada, se están emitiendo de una manera constante y permanente. La calle, la televisión, en las redes sobre todo, y hay que encontrar estas palabras valiosas como pepitas de oro en lugares, digamos, inhóspitos, ¿no? Es decir, hay algo muy valioso, que son estas palabras, que deben rescatarse de esta inmensidad, casi diría, de basura. Por lo tanto, no es fácil, digamos, el trabajo. Es mucho más difícil encontrar estas palabras, recuperar, producir estas palabras en este saturado mundo de ruido que no casi en un desierto. Por supuesto, quería acabar esta pequeña reflexión hablando también de la voz. Por ejemplo, la voz que yo estoy emitiendo. La voz tiene que ver con la palabra hablada, también transmite algo y por lo tanto esta, digamos, sería una de las ventajas, por decirlo así. La escritura tiene otras, de la palabra hablada sobre, digamos, la palabra escrita. Que hay algo que se transmite, hay un plus, que es el de la voz.